Adelante, hermana Beatriz. Ya. Nuestro buen Dios, aquí estamos, Señor, como cada martes, esperando, Señor, así tu compañía. Felices, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Señor, porque este es un momento hermoso donde nuestro pastor Domingo se prepara, Señor, para darnos tu palabra, para aclarar, para llenarnos de este estudio, Señor, que llena nuestros corazones, nuestro pensamiento, nuestra mente, Señor, donde podemos reconocer, Señor, cada martes lo grande, lo maravilloso que eres, lo felices que somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino para salvarnos, para perdonar, para darnos la salud, para reconocer cuán grande eres tú, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones que las vivimos día a día, Señor. Permite, Padre Santo, que este estudio, Señor, llegue a nuestro corazón, que lo pongamos en práctica, que nos llene de tu luz, de tu sabiduría, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues mis hermanos, hoy vamos a estudiar, estaba viendo, este es el estudio 60 de esta serie que tenemos, así que llevamos ya un año y más, un año y 3 meses aproximadamente, con algunos martes que no hemos tenido estudio bíblico. Hoy el título es El plan del enemigo fracasó. Así que es lo que vamos a estudiar hoy. Y la cita bíblica es Hechos 16, versos 34 hasta el 40. Vamos a estudiar estos 7 versículos con los cuales concluye este capítulo 16 del libro de los Hechos. A través de toda la Biblia podemos ver que el Señor siempre se glorifica a pesar de los cambios de circunstancias. Es que el Señor no cambia y su plan es perfecto. El mayor problema que tenemos con esto es que nuestro razonamiento no es como el pensamiento de Dios, y es imposible que sea así. Cuando nosotros estamos entrando en una situación dolorosa, vemos el inicio, vemos lo difícil que es y nos enfocamos en lo imposible que parece ser el problema. Pero a diferencia de nosotros, ya Dios conoce el final. Esta es la gran diferencia. Nosotros estamos viendo el problema en el cual estamos y cómo estamos batallando en una situación y nos apesadumbramos, nos preocupamos y eso nos pasa a todos. Pero Dios no está viendo ese momento, Dios está viendo el final, que es la parte importante. Ahora, cuando nosotros analizamos las promesas de Dios para nuestras vidas y nosotros entendemos este detalle que estamos mencionando aquí, debemos comprender que no importa que parezca que vamos a ser derrotados, finalmente saldremos victoriosos, porque Dios una puerta abrirá. Dios un medio utilizará para glorificarse. Otro detalle importante a saber es que el diablo tampoco conoce el futuro. Eso es importante. En este sentido, él está tan limitado como nosotros en cuanto al conocimiento del futuro. Entonces, si confiamos en Dios, esto nos da una ventaja sobre lo que pueda intentar el enemigo. Estamos luchando contra un enemigo poderoso. No podemos ignorar esto. Sin embargo, Satanás está viendo lo que está pasando en el presente y puede pronosticar cosas,
¿verdad? Como porque es un ser inteligente, pero él no conoce el futuro. Así que tenemos la ventaja, le servimos al Dios que conoce el futuro y si confiamos en Él, tenemos una ventaja sobre el enemigo. Por esto es que en medio de las dificultades el enemigo trata de desanimarnos. Hermanos, yo creo que la mayor dificultad que nosotros enfrentamos los cristianos en medio de las tribulaciones es el desánimo, porque el desánimo nos quita la fe, nos quita la confianza. Pensamos que como que Dios ya se nos apartó, que Dios como que no está interesado en mi situación, y todo esto se agolpa en nuestra mente, y cuando entramos en desánimo, el enemigo aprovecha esa oportunidad. La cárcel de Filipos, donde fueron llevados Pablo y Silas, fue sacudida por un gran terremoto que abrió todas las puertas e hizo que se les cayeran a los prisioneros las cadenas. Esa misma madrugada, ¿qué pasó allí? El carcelero y su familia aceptaron al Señor y fueron bautizados. Era de madrugada. Aceptaron al Señor y de una vez fueron sumergidos en las aguas. Nadie siguió durmiendo después de esto, ¿eh? Se fue el sueño. Y lo que hubo después de esto, ¿sabe lo que fue? Una gran cena o un gran desayuno. Desayuno, cena, ¿verdad? En la casa del carcelero. Así que recuerden, Pablo y Silas estaban heridos, estaban en el cepo, con el cepo puesto, estaban en el calabozo de más adentro y todo aquello, y cantaban y oraban a la medianoche, y lo que sabemos que Dios hizo, quitó las cadenas de todo, las puertas se abrieron, y vamos a ver lo que pasó después de esto. Vamos a iniciar leyendo el verso 34. ¿Alguien quiere leer? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así que el hombre estaba contento. Miren, el carcelero estaba feliz porque había recibido a Cristo. Usted sabe que cuando una persona conoce al Señor, se va a producir un cambio en el interior de esa persona. Va a haber un cambio maravilloso y extraordinario. Así que, hermanos, miren esto. Cuando le entregaron al carcelero, a Pablo y a Silas, el carcelero que vio 2 presos, y no pienso que lo trató tan amablemente, porque no era la actitud de un carcelero tratar a los presos con amabilidad. Sin embargo, ahora, viendo lo que pasó, ya el carcelero los saca de la prisión, les lava las heridas, conforme a lo que dice el verso 33. Después de esto, se bautizó con todo lo suyo, y ahora, no solo esto, lo lleva a su casa. Recuérdense que la casa del carcelero estaba al lado de la cárcel, ahí él vivía con toda su familia, y dice que le prepararon comida, desayuno, cena, era de madrugada, pero hermanos, se pusieron a cocinar aquella hora y celebraron en aquel lugar. Parece que esta gente eran bautistas, ¿verdad? Porque los bautistas tienen una tradición de que nos gusta comer en las reuniones. Así que, pero bueno, así que tenemos ahora celebración. Miren cómo va Dios cambiando las cosas cuando nosotros confiamos en Él. Hermanos, es fácil leer esta historia, pero recordemos que Pablo y Silas la estaban viviendo. Ellos estaban en tiempo presente en medio de esta situación,
y leerlo es muy fácil, porque uno leerlo sin ni siquiera un pinchazo, ¿verdad? Es muy fácil, los azotes que ellos recibieron y todo aquello que se podía golpear en la mente para tratar de desanimarlo. Sin embargo, miren cómo Dios va cambiando las cosas cuando nosotros confiamos en Él. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es la actitud nuestra de confiar en Dios. Ahora, ¿es fácil confiar en Dios? ¿Verdad? Confiar en Dios no es tan fácil porque nuestra carne, la parte humana nuestra, se resiste. Se resiste, hermanos. Es que todo lo que vemos a través de la Biblia fueron cosas extraordinarias que el Señor hizo, pero que quienes las recibieron, aunque confiaban en Dios, pero en el aspecto humano siempre hay un detalle nuestro como que no avanza en cuanto a esa confianza de lo que el Señor puede hacer. Así que aquella oración y cánticos hechos por Pablo y Silas mientras estaban heridos y presos por causa del Evangelio de Cristo seguían dando resultados. Así que, ¿qué es lo primero? Lo primero es que los presos fueron impactados en la cárcel y vieron lo que pasó. Esta gente están heridos y presos y están cantando y orando. Los presos no habían visto esto. Entonces, viene el terremoto, ¿verdad? El carcelero dice, se fugaron todos porque se abrieron las puertas de la cárcel. Y Pablo le dice, no te hagas daño. Saben que el carcelero tenía que pagar con su vida si se fugaba algún preso de esto. No te hagas daño. Y aquí viene el hombre y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, él y su familia aceptan al Señor. Se bautizan, preparan esa cena. Todo esto es fruto de la actitud de dos hombres que en medio de la aflicción se olvidaron de sus problemas y se pusieron a adorar a Dios en medio de sus dificultades. Hay algo que quizás yo no me había detenido nunca, pero también fue un milagro de Dios, que las puertas se abrieran y que ningún preso se fuera. Sí. Solamente Dios podía hacerlo. Sí. Porque lo que un preso está pensando es cómo salir de la cárcel. Por supuesto, y a cualquier oportunidad salir. Es un milagro. ¿Sí? Es que la obra de Dios es completa, hermanos. Debemos entender que Dios, por ejemplo, Dios no nos va a dar a nosotros una cosa por la mitad. Dios no me va a dar a mí unos zapatos sin suela. Ahí están unos zapatos, mi hijo, que no me lo pueda poner. No funciona así. Dios, su obra es completa en todos los sentidos. Vamos a ver cómo lo que pasó aquella noche seguía dando resultados. Vamos a ver lo que dice el verso 35. ¿Alguien de Zoom que quiera ver? Hermana Beatriz. Ya, el 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Cuando preparaba este estudio bíblico, estaba pensando, pero ¿por qué esta orden? O sea, en el aspecto humano. ¿Por qué esta orden? ¿Por qué? Porque los habían acusado, los habían golpeado, los habían mandado a poner presos la noche anterior y ahora por la mañana los mandan a soltar. ¿No están viendo que detrás de todo esto hay como un poder, como que hay una manifestación de algo que está sucediendo? Y sabemos bien quién estaba detrás de querer hacerle daño a estos siervos de Dios. Estaba el diablo que quería detener la obra que se debía hacer allí en la ciudad de Filipos. ¿Y quién llamó
a esta gente a Macedonia fue el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, como el enemigo trata de poner oposición, sin embargo, ahora todo eso se está desmoronando. Todo lo que el enemigo ha construido empieza a desmoronarse, y esto es el resultado de la actitud nuestra cuando somos capaces de glorificar a Dios en medio de las dificultades. Solamente amaneció, hermanos, y los magistrados, los que lo habían mandado a castigar y que los habían mandado presos, ahora dan la orden de ponerlos en libertad. Y de todo esto, hermanos, de todo esto nosotros podemos aprender que la prueba se puede hacer más larga o más corta dependiendo nuestra actitud con respecto a Dios y la obra que Él puede hacer en nosotros. Porque, ¿qué es lo que vemos en Pablo y en Silas en medio de su reacción? Vemos a dos personas que creían en la soberanía de Dios. Cuando creemos en la soberanía de Dios, entonces estamos claros que cualquier cosa que pase alrededor nuestro va a terminar siendo para bien. Pero es fácil decirlo. Es muy fácil decirlo. Y cuando Dios está con nosotros, Él siempre está con nosotros, pero me refiero a que cuando nosotros tenemos la actitud de entender que Dios está con nosotros, Él se va a glorificar, y hasta donde yo sea capaz de confiar en Él, puede hacer que la aflicción o se detenga o que continúe. Es decir, nuestra actitud puede producir esto, porque si Pablo y Silas, estaban presos por predicar el evangelio, Dios iba a obrar a favor de ellos, pero esa noche, en vez de orar y cantar y mantener esa actitud, se ponen a quejarse, a lamentarse. ¿Qué habría pasado? No habría pasado el terremoto. Dios, de alguna manera, iba a obrar. Eso lo entendemos, pero el problema es que no podemos cambiar las circunstancias, ¿verdad? No podemos cambiar todo lo que pasó, pero nosotros, argumentando, podríamos decir, de otra manera algo iba a suceder, pero tal vez no habría pasado tan rápido. Tal vez habrían estado varios días presos, finalmente el Señor habría obrado, porque indiscutiblemente que Dios los iba a sacar. ¿Y cómo la actitud de fe puede no hacer torcer el propósito de Dios, sino puede hacer que nuestra confianza en Dios haga que Dios se glorifique en nuestras vidas de una forma más rápida? El pueblo de Israel pudo llegar a la tierra prometida en 2 meses, pero ¿qué pasó? 40 años. ¿Por qué? Por la actitud de rebeldía, por no confiar en Dios. Dios los iba a llevar, indiscutiblemente que iban a llegar a la tierra prometida. Pudieron haber llegado en poco tiempo, 40 años, porque su actitud no fue la de confiar en el Señor. Así que vamos a ver ahora lo que hace el carcelero. Recuérdense que el carcelero lo sacó, lo llevó a su casa, le hizo cena, pero él no podía soltarlo, porque como quiera eran presos. Así que carcelero aquí está esperando. Ahora me imagino que, o no me imagino, la actitud de él con ellos era diferente, porque ya sabía de quiénes se trataba y cómo Dios había tratado con la vida de él y su familia a través de ellos. Así que ahora llegó la orden al carcelero, y vamos a ver lo que pasa en el verso 36. Hechos 16:36. Y el carcelero dijo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.
Aquí estaba la orden, hermanos, ¿eh? Yo pregunto, aquí está otra parte más de enseñanza que podemos nosotros sacar. Esto era para salir corriendo, ¿verdad? Para salir rápido. No fuera y revocaran esta orden. Era para decir, bueno, sacuda el polvo y salgo. Pero, ¿qué pasa aquí, hermanos? Mire, cuando entendemos, y esto es un detalle muy importante, que las órdenes para los hijos de Dios vienen del cielo y no se producen en la tierra. Esta orden no vino de los magistrados, vino de arriba. Fue Dios el que determinó y dijo, se acabó esta aflicción, esta gente me es fiel, me está obedeciendo. ¿Hasta dónde son fieles? Hermanos, cuando entendemos que las órdenes para nosotros vienen del cielo y no se producen aquí en la tierra, vamos a reaccionar consecuentemente con esa creencia. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato le hizo una pregunta y Jesús no le respondió. Y él le dijo, ¿tú no sabes que tengo poder para soltarte? ¿Tengo poder para liberarte? Y Jesús le dijo unas palabras, ninguna potestad tendría si no te fuere dado desde arriba. Hermanos, en la vida de los cristianos no pasa nada que no venga desde arriba. Aquellos que no confían en el Señor, estamos hablando de otra cosa. El diablo tiene derecho sobre aquellos que todavía no han aceptado al Señor, pero después que una persona se convierte en un hijo de Dios, el mismo Jesús dice que Él lo guarda y el maligno no lo toca. El maligno no puede tocar a aquellos que Dios ha separado para que le sirvan. Así que, miren esto, hermanos. Era para que Pablo y Silas salieran corriendo. Ok, bueno, ya estamos libres, nos vamos. No, hermanos, ahora ellos ponen condiciones para irse. Ponen condiciones para irse cuando nosotros entendemos estas cosas, vamos a actuar diferente y vamos a obtener resultados diferentes en nuestras vidas. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? El carcelero le dijo, bueno, váyanse en paz ya. Creo que es una pregunta, hermana Anabel. Discúlpeme, pastor, era para leer. Te perdono. Bueno, pues sí, hermana, léase el verso 37. Gracias. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino ellos mismos vengan a sacarnos. Gracias. Así que ya sabemos la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Lo acusaron ante los magistrados porque Pablo y Silas le dañaron un negocio de adivinación que tenían unas personas. Conmocionaron toda la ciudad de Filipos en contra de ellos. Los magistrados lo mandaron a golpear, lo mandaron a poner preso. Ahora mandan a decir, suelten esos hombres. Sabemos bien de dónde venía la orden. Venía del Señor, se acababa allí el problema, pero, hermanos, aquí estamos viendo que Pablo le dice, después de azotarnos públicamente, sin un juicio, y aquí viene la parte, y los cristianos tienen derechos, como cualquier otro ciudadano, sí.
pero hay momentos en los cuales esos derechos por la causa de Cristo deben ser puestos a un lado. No sé si me están entendiendo. No es el hecho de que un cristiano no tenga derecho a exigir, ¿verdad? Y que las leyes se cumplan sobre su vida. Pero hay ocasiones donde, porque miren, lo azotaron, lo metieron a la cárcel y ellos eran ciudadanos romanos, pero los magistrados no lo sabían. Los magistrados no lo sabían. Entonces, mire cómo dice, cómo le dice Pablo al carcelero: ok, nos azotaron públicamente sin sentencia judicial. Debían juzgarlo. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer eso con un ciudadano romano. Ya el ciudadano romano tenía que ser juzgado incluso ante una acusación como esa, como hizo Pablo más adelante en el libro de los Hechos. Pablo podía decir: yo apelo a César, y ningún juez podía juzgarlo. Tenía que ser tratado por el César o por unos ayudantes que tenía el César para tratar todos esos casos. Así que eso era el derecho romano. Hermanos, y Pablo pudo haber dicho esto cuando lo atraparon al principio, porque Pablo no tenía duda de que él era ciudadano romano. Él nació como ciudadano romano, aunque él era de origen judío, pero nació con la nacionalidad romana, porque los padres de Pablo, aunque eran judíos, eran ciudadanos romanos, y él nació como ciudadano romano. Eso lo vamos a encontrar mucho más adelante en este libro de los Hechos. Sin embargo, él estaba consciente de esto. ¿Por qué no exigió esto? ¿Por qué no exigió esto? Hay cosas que quizás no podemos entender en determinado momento. Habrá ocasiones donde habrá que callar algunas cosas por la causa de Cristo. ¿Será que el mismo Señor hubo cosas que la calló y que la pasó por alto para glorificar al Padre? Jesús no utilizó su poder que tenía para defenderse. Eso lo sabemos. Y sabemos bien que cuando el Señor estaba allá en el huerto, que estaba orando, que llegó Judas con aquella turba a tomarlo prisionero, en el Evangelio de Juan encontramos que ellos preguntan: ¿quién es Jesús? Y cuando él dijo: yo soy, dice que todos cayeron a tierra. Esa expresión "yo soy" es una expresión usada por Dios. Solo Dios usa esa expresión en la palabra. Y ellos, dice que cayeron todos a tierra. Si Jesús hubiera dicho muéranse todos, ¿se habrían muerto? Por supuesto. Sin embargo, Jesús dijo unas palabras mientras oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Será, hermanos, que en algún momento Dios, y es una pregunta que estoy haciéndole, quiero oír sus opiniones, ¿será que en algún momento Dios quiere que padezcamos? ¿Qué piensan? Eso sí. Hermano Antonio piensa que sí. Vamos a ver por Zoom, ¿qué piensan, hermano? ¿Habrá momentos donde Dios quiere que padezcamos, que suframos algo? Realmente yo no creo que Él quiere que padezcamos, pero es como una prueba que nos pone una prueba de fe, de confianza, porque, bueno, en este momento nosotros sabemos la palabra y sabemos que debemos creer, confiar y obedecer al Señor. Y cuando uno espera en Él, uno le duele terriblemente.
una situación difícil, pero sabe que la recompensa va a ser muy grande. Muy bien. Hermana Jenny. Amén. Buenas noches, bendiciones. Pastor, yo creo que sí, el Señor sí nos permite que nosotros pasemos por tribulaciones y por conflicto, por muchas condiciones y situaciones en nuestra vida, para que, bueno, como dijo una parte la hermana Anabel, para después glorificarse y enseñarnos que nosotros no somos lo que debemos hacer las cosas porque querramos, sino porque Él los decide. Pero sí, el Señor no, esa es mi opinión con relación a esa pregunta. Yo entiendo que sí. Muy bien. No, mi hermano. Para aclarar un poco, Sí. yo creo que Dios en su plan original no tenía, el hombre no debía sufrir, pero al pecar ya cambia Cambia. la cosa. Entonces, por eso tal vez. Sí, sí. Sí. Porque hay que entender esto, al final de todo, en el mundo no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber amargura, cielos nuevos, tierra nueva, dice que no habrá memoria de todo este sufrimiento, pero mientras tanto, esta es la realidad que tenemos. Si hay una verdad radical dicha por el Señor, es necesario. O sea, la palabra es necesario, que por diversas pruebas. Entonces, sí. Sí. Es necesario el sufrimiento. Sí tenemos que pasar, porque el Señor lo dijo, y Él tiene, como dijo la hermana Jenny, porque Dios tiene su propósito. No lo entendemos y a veces pensamos que Dios es masoquista, que se goza con ver sufrir a nosotros. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero es necesario. Dios tiene propósito. Y usted lo explicó el domingo en el mensaje pasado. Es que, hermanos, Dios tiene control de todo. Esa es la parte, Dios tiene control de todo y todo acto de Dios es perfecto. Dios no experimenta, Dios no está probando para ver cómo salen las cosas. No, el plan de Dios es perfecto. El sufrimiento en este mundo, lo único que nos ayuda es a tener más fe en el Señor. ¿Y entendemos el sufrimiento? No. Si nos ponemos a analizar el sufrimiento, no lo entendemos y nunca lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana se resiste al sufrimiento, porque lógico, ¿quién le gusta sufrir? Pero no estamos nosotros en este punto dependiendo de nuestros razonamientos, sino del plan y del propósito de Dios. Así que, hermanos, los que habían golpeado a Pablo y a Silas y lo habían puesto en la cárcel sin un juicio de un procónsul el día anterior, ahora estaban asustados al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, porque recuerden, lo mandan a poner en libertad y el carcelero le dice, bueno, ya los mandaron, ya ustedes son libres, pueden irse en paz. Y Pablo dice, no, nos castigaron en público y nos llevaron presos sin un juicio, siendo nosotros ciudadanos romanos, que vengan. Cuando le dieron este mensaje, ahí la cosa cambió. Hermanos, después de la liberación de Dios, llegaba el momento de hacer valer los derechos legales que ellos tenían. Vamos a ver. Vamos a ver. Hermano, curiosa ahí dentro de eso. ¿Y qué le pasaría al amo de la adivinadora cuando Pablo lepró? ¿Qué le pasaría? Bueno, lo primero es que perdió su tremendo negocio. Pero de ahí para allá. Perdió su negocio. La Biblia no da datos específicos de lo que pasó con ellos. Tal vez hasta finalmente terminaron arrepintiéndose. Puede ser que terminaran. También hay que entender que sí, que la mano de Dios iba a ir sobre ellos, pero recuerden, hermanos, que
a raíz de esto se funda una maravillosa congregación, que es la congregación de los filipenses, que luego Pablo le escribe una carta maravillosa. No sabemos si tal vez algunos, incluso de estos magistrados, finalmente terminaron siendo miembros de esa congregación. Recuérdense que ellos fueron por órdenes de Dios. Dios permitió esto porque Dios quería glorificarse de esta manera, y ustedes vamos a ver una serie de cositas que se resumen acá y que fueron resultado de aquello que pasó, que de no haber sucedido así, el alcance del trabajo habría sido menos. Vamos a ver lo que dice el verso 38. Hermana Mireya. Amén. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Porque ahora no era enfrentando a dos predicadores que estaban. Ahora tenían un peligro. ¿Cuál era el peligro? Que si esto llegaba a Roma, que dos ciudadanos romanos fueron castigados, azotados en público sin un juicio, ellos se la iban a pasar bastante difícil, bastante apretado. Iban a perder su posición de magistrado y lo más seguro que iban a ir presos y todo aquello. Así que esta gente ahora ellos son los que están asustados, ahora ellos son los que están sufriendo a causa de la situación. Ellos mismos tuvieron, y vamos a seguir viendo esto que dice el verso 39 para que completemos la idea. Vamos a ver, ellos mismos tienen que ir a sacarlo de prisión. Alguien léase el verso 39. Amén. Y viéndolo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Vamos a ver por qué. Quiero escuchar opiniones. Aquí quiero escuchar algunas opiniones. ¿Por qué ellos les rogaron? Noten, lo mandaron golpeado a meter preso y ahora van y les ruegan. Primero les ruegan y dice que después sacándolo les pidieron que saliera de la ciudad. Vamos a ver, ¿qué piensan? Yo tengo una pregunta antes de eso, Román. ¿Sería que el carcelero, cuando llegaron los magistrados, volvió y lo metió dentro? Es que tenía que ponerlo en el calabozo. El carcelero no podía violar la orden que le dieron. Hay que entender esto. Y aquí es donde está el punto, hermanos. Miren, en la vida nosotros debemos entender que el hecho de ser cristiano no nos da a nosotros un privilegio de trato especial. Yo recuerdo que en una ocasión andábamos teniendo un culto en un lugar y un hermano estaba manejando una camioneta y había un grupo que estábamos atrás montado. Entonces, pasando el puente Hermanos Patiño allá en la ciudad de Santiago, ahí había unos policías que estaban deteniendo a todo el mundo y nos detienen y bueno, el policía se acerca y le dice: ¿para dónde van? Pregunta, y dice: no, vamos allí a un culto. Bueno, y le dice: sí, pero usted tiene una luz quemada ahí. Y el policía él le dice, el conductor: pero usted sabe que somos cristianos. Y dice: con mayor razón que andar bien conforme a la ley. Ven, hermanos, entonces el ser cristiano no nos da a nosotros ninguna ventaja en el aspecto de las leyes. Por el contrario, Pablo
fueron sacados de la celda, le hizo la cena, le hizo la comida, pero tuvo que llevarlo otra vez a la cárcel. No lo metería en el calabozo de más adentro. Recuérdense que ni las cadenas se la volvieron a poner, porque Dios los había liberado, pero esa era la orden, no podían estar fuera. Así que, y Pablo, entiendo, y Silas también, que no forzaron la situación para decirle al carcelero, pero ven acá, ¿cómo no va a meter otra vez allá? No. Ellos habían confiado en Dios. Todo eso es confianza en Dios. Todo eso es que Dios se va a glorificar sin cambiar el orden de la circunstancia. Y déjenme decirle, hermanos, que toda mi vida me ha trabajado en mi mente como cristiano. ¿Por qué no sería que Dios hizo que llegara al mesón, que alguien que iba para el mesón no pudiera llegar para que José y María tuvieran un lugarcito? Se llenó. Un cuarto más, ¿no? Un poquitito más. Un cuarto más. Se llenó. Ese último que llegó, Dios pudo sencillamente ponerle un dolorcito de estómago o algo, o lo que sea, hermano, un problemita estomacal y la persona no poder llegar. Y ya. Llegaron José y María, pero no, Dios no cambió la circunstancia. Dios quiere glorificarse en nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Yo pensaría que el carcelero, después de la experiencia, pues lo menos que quería era meterlo a la cárcel, pero lo tenía que hacer. Pero pienso que basado en la experiencia, él posiblemente tenía mucha fe en Dios de que algo iba a suceder que no le iba a hacer daño, ¿no? Sí, sí. Recuérdense que ya era un creyente. Sí. Ya el carcelero tenía el Espíritu Santo habitando en su vida, hermanos. Y esto no importa que tenga pocas horas o que tenga muchos años, la presencia del Espíritu Santo en una persona. Vamos a ver, hermanos por Zoom, ¿por qué piensa que ahora le están rogando? Les ruegan primero y luego lo sacan. Hermana Rubiela. Sí. Ok, buenas noches a todos. Como dijo el pastor anteriormente, ellos tenían miedo de perder su trabajo, de que le iban a aplicar la ley a ellos, y ya no era Pablo ni a Silas, sino que toda la ley se iba a ir contra ellos, ahora iban a pagar el castigo que Pablo y Silas no tenían derecho a haberlo estado en la prisión. Entonces, ahora se invirtieron los papeles, y ese era el temor, y ellos no querían calladitos sacarlo para que no fueran, o sea, aquí no pasó nada, borrón y cuenta nueva, como cuando pagan por debajo a alguien para que se arregle el negocio. Entonces, igualmente hicieron ellos, porque ya los acusados, los que iban a ir presos eran ellos, los que los habían llevado allí sin ser justificados, sin haberle hecho juicio. Pensemos que Pablo y Silas, después de salir de la cárcel, lo denunciaran a ellos. Podían hacerlo. Y legalmente podían hacerlo, porque eran ciudadanos romanos, tanto Pablo como Silas. Aquí es donde está el ruego, hermano. Me imagino que esta gente le dijeron, ay, por favor, perdonen. Perdonen. No nos denuncien, por favor. Ese fue el ruego. Y amablemente ahora dice, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Y qué vemos aquí? Porque ¿quiénes mandaron a azotar a Pablo y a Silas? Fueron ellos. Cualquiera diría, bueno, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Esta es mi oportunidad. Y legalmente podían hacerlo. No estaban haciendo nada ilegal, pero pregunto, ¿sería eso la voluntad de Dios?
que ellos denunciaran a esta gente. Esta gente le hizo daño. Podían denunciarlo. Pero sería la voluntad de Dios. Esto cumpliría dentro del plan y del propósito de sufrir por la causa de Cristo, haciendo esta denuncia. Es el punto que debemos entender acá. Y esto tiene otra enseñanza, hermanos, porque déjenme decirles que Pablo y Silas no eran plásticos ni de hierro. Ellos sufrieron todos estos golpes. Podían ahora guardar como un poquito de resentimiento aquí y decir, bueno, vamos a hacerle algo. Pero no, hubo perdón. Miren, si tal vez nosotros tuviésemos todos los detalles de todo lo que pasó más adelante allí en Filipos, sería maravilloso. El Espíritu Santo solo quiso mostrarnos hasta acá y no podemos argumentar. Pero ¿cuánto efecto pudo haber tenido todo aquello, todo aquel ejemplo en los presos? ¿Cuántos de esos presos pudieron salir de esa cárcel a llevar una vida nueva, una vida diferente, abandonando el delito? Algunos de ellos no eran inocentes. Así que, hermanos, son tantas cosas que nosotros podemos ver cuando Dios se glorifica. Finalmente, Pablo y Silas salieron de la cárcel. Y vamos a ver dónde van y vamos a leer el versículo final, el 40, para concluir en esta noche. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y Silas salieron de la cárcel y fueron a reunirse con Lucas y Timoteo. Recuérdense que Lucas y Timoteo eran del equipo. Ellos no fueron presos. ¿Por qué no fueron presos? Yo pienso que Lucas no era judío. Ese nombre, y a quien él escribe, Teófilo, se entiende que era griego. Y Timoteo, recuérdense que era de padre griego y de madre judía. Entonces, recuerden que la acusación que los magistrados le llevaron, estos hombres judíos que alborotan a nuestra nación, a nuestra ciudad, y le enseñan costumbres que no son romanas. Esa fue la acusación. Parece que como Lucas y Timoteo no eran judíos, no pudieron incluirlo dentro de la acusación. Es lo que he pensado. Así que ahora van a reunirse con ellos. Estaban donde ellos, en la casa de Lidia, la primera que en Filipos aceptó al Señor. También noten que se reunieron allí en la casa de Lidia con los nuevos creyentes. Y de allí fueron a otra ciudad. Ahora, quiero que observen bien este verso 40. Observe bien este texto. ¿Qué le llama la atención? Vamos a ver, vean otra vez el verso. Hay algo aquí que llama la atención. Aquí está, aquí está. Y debe ser lo opuesto. El opuesto. Porque una gente que estaban herida, agolpeado, trasnochado, preso. Señora, para darle, pase la mano, hermano, lo siento. Estamos orando por ti. Como uno siempre dice, mi hermano está pasando por una... Mano, estoy orando por ti. No te he soltado en mis oraciones. Y ve la actitud de Padre. En vez de ellos ser consolados, ellos consolaron a otros. ¿Ven esto, hermano? Ahora, hay una característica acá que la vemos a través del libro de los Hechos. Esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Esa vida llena del Espíritu Santo es la diferencia. Así que acá lo que llama la atención es que, como dice el pastor Abreu, ellos habían estado en la cárcel, lo habían golpeado, lo habían maltratado, todo esto.
y ellos salen a consolar a los creyentes. Wow. Es el Espíritu Santo es el consolador. El consolador. El Espíritu Santo estaba en su vida, pero también, hermanos, hay que entender algo, y es la actitud nuestra. La actitud nuestra ante las aflicciones, ante las dificultades, porque y debían los hermanos decir, ay hermano, cómo padecieron por venir acá a predicarnos a nosotros, miren la que han pasado. No, Pablo está consolándolos, fortaleciéndolos a ellos, a los hermanos. Hermano, no se preocupe, seguimos hacia adelante. Qué bueno es cuando nosotros siempre estamos dispuestos a glorificar el nombre de Dios, y aún lo que es aflicción en nuestras vidas nos sirve para ayudar a otros a levantar la fe. Que el testimonio nuestro, hermanos, ayude a levantar la fe de otras personas que vienen detrás. Algo puesto que recientemente yo me acerco a un hermano, ¿cómo te sientes? Dice, y yo le dije, no te suelto mis oraciones. Me dijo, pero yo esperaba una llamadita de usted. Me tumbó el ánimo así, digo, pero yo traté de justificarme, digo, Señor, tú lo sabes, ya no entré más detalles. O sea, porque a veces estamos en espera de reclamarle. O sea, tenemos una dependencia tanto del hombre, y es necesario, ponte, que debemos estimularnos, debemos orar por los otros. Y una llamadita en un momento dado, un momento difícil, es bueno hacerla. Es bueno hacerla porque eso estimula, eso ayuda al creyente. Pero muchas veces el Señor nos permite pasar ese trayecto solo, es para enseñarnos nuestra dependencia total de su soberanía y de su providencia. Amén. Hermano, termino con esta última idea, este último concepto. Siempre que creamos que todo está bajo el poder soberano de Dios, venceremos cualquier treta del enemigo. Así que ese es el resumen final. Siempre que creamos que todo está bajo el poder soberano de Dios, venceremos cualquier treta del enemigo. Así que aquí está la clave de esto. Señor, tú tienes control. Cuando usted y yo andamos y pensamos como que Dios perdió el control de algo en nuestras vidas, vamos a sufrir más y los resultados van a ser diferentes. Siempre que pensemos que cualquier paso en nuestras vidas, Dios está en control. Si tú estás permitiendo esto, gloria a tu nombre, no lo entiendo, me duele, no lo asimilo, pero gloria a tu nombre. Cuando tenemos ese tipo de actitud, vamos a vencer cualquier treta del enemigo. Porque, ¿qué es lo que Satanás siempre espera? Se lo dijo a Dios cuando estaba reclamándole de Job. Le dijo, mira, castígalo y tú verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Se lo dijo a Dios acerca de Job. Es lo que él espera, que nosotros reaccionemos de esta manera. Y aunque lo que voy a decir ahora es un asunto figurativo, pero me parece ver al diablo a veces con nosotros, que dice, tú ves, mira, habla tanto de confiar en Dios y mira, cualquier cosa lo vuelve harina. ¿Dónde está? ¿Dónde está su confianza y su dependencia de Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Dios que fortaleció a Pablo y a Silas es el mismo Dios que está con nosotros. Amén. Las circunstancias cambian. No vamos a vivir la misma experiencia de ellos, Así que no vamos a vivir la misma experiencia. Pero es suficiente con la que Dios permite en nuestras vidas para que su nombre sea glorificado. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario final, hermano Antonio. A mí lo que me impacta mucho es, nosotros a veces vemos las cosas muy fáciles. Se abrieron la cárcel, salieron,
Pero todo eso duró como un día, de un día para otro, ¿no? Al otro día, cuando vinieron y lo sacaron y ya lo estaban consolando, esos golpes y esas heridas todavía le estaban doliendo. Por supuesto. Posiblemente todavía estaban sangrando y ellos estaban consolando a otros. Entonces, esa es la grandeza de Dios que hace posible que el hombre pueda soportar eso cuando confía en él. Amén. Y debemos recordar que esa misma noche el carcelero, cuando lo saca de la cárcel, lo primero que hace, dice, le lava las heridas. Y luego se bautiza. No, lo trató primero, mi hermano. Le dio comida. Por eso que los bautistas comen mucho. Sí, pero después de bautizarlo. Después, sí. No sé. Algo interesante sobre esa parte del perdón es que me tocó mucho porque un verdadero cristiano, cuando otra persona le hace daño, no aplica la ley del talión, que es como que ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad de que esta persona tenga justicia o pagar por el daño que le hizo, un cristiano lo que hace es que da amor y perdona ahí mismo. Y a veces uno lo lee como es Antonio y uno dice, bueno, pues uno no se sabe la historia, pero cuando uno ora para que uno sea santo, porque Dios es santo, no es su palabra, uno pasa por cosas como esta y ahí uno comienza a aplicar lo que estamos estudiando, porque no es que estudiemos esto, sino que lo pongamos en práctica, que es la parte más difícil, pero es la más importante, porque estamos aquí como peregrinos un tiempo pasajero. Amén. ¿Alguien más? Pues aprendimos la lección todos. Bueno, pues hermano, recordemos, cuando estemos en aflicciones, pensemos en esto y tomemos una actitud diferente. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén.